ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Bueno, algo de esto ya habíamos anticipado. Se cumple en la práctica una semana desde que se reveló este preinforme de la Contraloría que daba cuenta de una serie de niños, niñas, adolescentes que habían llegado desde Haití en una situación que a algunos les pareció abiertamente irregular. A cargo de la investigación de esta situación en particular está el director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, que nos acompaña aquí en el estudio, Eugenio Campos. Bienvenido, gracias por estar aquí en ADN. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Fiscal, es bueno que hayan pasado hartos días para conversar con usted porque han pasado también muchas cosas, ¿no? O sea, se habló de tráfico de menores, trata de personas, el director de Migraciones va a la Fiscalía Nacional y habla de una denuncia presentada por el gobierno por este tema. Se llegó a hablar por parte de algunos diputados de eventual tráfico de órganos y esta situación se desordena hasta llegar al punto en que empiezan a buscarse a estos niños. Estoy hablando del marco del informe de la Contraloría. Varios de ellos son localizados, escolarizados, con sus familias de base. ¿Qué pasó estos días en torno al caso de los niños haitianos después de la filtración del preinforme de la Contraloría? Yo creo que, primero que nada, dar cuenta que la semana pasada, el día lunes, en lo particular, el Ministerio Público toma conocimiento de hechos que consideramos graves respecto del preinforme que indicaba la Contraloría General de la República en este proceso de reunificación familiar, y en la cual habrían algunas señales de riesgo, porque no decirlo de esa forma, ¿no?, respecto de un gran aumento o volumen de niños, niñas y adolescentes bajo la figura de reunificación familiar. Y respecto al cual el informe daba cuenta de una sola muestra en que un porcentaje no menor de aquellos no habían sido ubicados en su domicilio que aparecerían registrados. En virtud de eso, que el Ministerio Público hace esta denuncia de oficio del Fiscal Nacional, y concomitante con aquello, también el Servicio Nacional de Migración ingresa una denuncia del Ministerio Público y otras que se han ido agregando en los días posteriores a aquellas circunstancias. Solo para ir precisando punto por punto, ¿la denuncia que ingresa el Servicio de Migraciones es por tráfico de menores? No tengo el detalle en lo particular, no quiero caer en alguna inconsistencia. Porque pero eso se planteó cuenta, a la salida de esa reunión por Frank Sauer. Puede haber sido, pero sin perjuicio las figuras son las que van a determinar los hechos de la investigación. Yo creo que hay que darnos con ese punto. Más bien que no es menor, porque ahí se empieza a instalar el eventual tráfico de menores a propósito de una situación que revela la Contraloría. Claro, pero ahí empezamos un poco, como muy bien dice usted, el tiempo es uno de los mejores también ayudadores al esclarecimiento de los hechos, ¿no? Así las cosas, en definitiva, comienza el Ministerio Público a realizar sus primeras indagaciones y diligencias, coordinaciones con la Contraloría General de la República, bueno, los papeles de trabajo, el listado o no de las personas, pero también aquí hay algo interesante, que también hay que poner la pelota al piso. Las cifras que señala la Contraloría General de la República es solo un periodo. Es solo un periodo que va entre enero al 30 de abril del 2025 y un hecho aislado de octubre del año 2025. Pero en ese periodo aislado hay un porcentaje no menor respecto al cual a ellos les llama la atención en su fiscalización de un aumento significativo bajo la figura de reunificación familiar. De ese volumen, 100%, si llegamos a esa forma, ellos extraen un zoom o hacen un zoom, solo una muestra. Y de esa muestra es que sale este guarismo de 63 personas que no habrían sido ubicadas, ¿no? Ya, ahora pero lo que quiero decir con esto, de que efectivamente vamos a tener que investigar qué pasa también con los demás y qué pasa también respecto de cómo estos menores o niños, niñas, adolescentes ingresaron a nuestro país. Ya, pero hasta donde han podido ustedes determinar en esta semana de trabajo, ¿hay menores que hayan ingresado irregularmente al país? No lo puedo afirmar ni lo puedo descartar. ¿Por qué, Mauricio? Porque el tema es que yo podía haber ingresado perfectamente por el aeropuerto o aeropuerto internacional, pero si mi documentación es falsa, no ingresé legalmente. ¿Y eso no se ha podido determinar hasta el momento? No, eso va a ser materia. ¿Cuáles son, en definitiva, los delitos que se están investigando? Acá los delitos que se están investigando desde la trata de personas, que se va alejando conforme a lo que estamos conversando, pero sin embargo se va acercando o está ahí un poco iniciando el tema del tráfico de inmigrantes, aquellas personas no residentes o extranjeros que ingresan al territorio nacional, pero de una forma ilegal. Eso va a tener que determinarlo la investigación. Y cuando me refiero a este punto es si las visas son regulares o no regulares, con dominación al día o no, si hay falsificación o no de instrumentos públicos o privados. Bueno, eso va a ser materia de investigación. Se llegó a hablar de trata de personas. Pero acá, además, en la figura del tráfico de inmigrantes, lo que busca también uno determinar si hay una promoción o facilitación del ingreso. No hay que soslayar que aquí hay patrones que son relevantes, ¿no? El alto volumen en poco tiempo. 2, vuelos charter o no regulados, que se tendrá que determinar también su fuente de financiamiento. Para aquellos que pueden ser una forma o no, pero que un adulto
que no sabemos qué relación tenga familiar o no con ese niño o adolescente, con un gran cúmulo, una persona con 20 o 30 personas aproximadamente bajo su cargo. Son algunas señales de alerta que por lo menos al Ministerio Público Ahora, llama la atención. Necesariamente acá hay una organización detrás de esta traída, de esta llegada de niños, niñas, adolescentes a nuestro país, o son todas iniciativas personales, particulares, familias que se organizaron, o acá había un gran negocio. Yo creo que todas las anteriores no puedo afirmar ni descartar, pero la máxima experiencia me indica que a lo menos hay una coordinación bien llevada, bien ejecutada. No creo que aquí espontáneamente todas y cada una de las familias dijeron algo. Parecer tenemos antecedentes, que insisto, van a tener que ser corroborados con la investigación, que incluso hay algunos pagos de por medio, pero insisto. ¿Pero eso no necesariamente es ilegal? No necesariamente puede ser, exactamente. Fiscal, cuando usted dice y apunta muy correctamente a lo que hace la Contraloría, llama la atención el alto volumen de personas que viajan a Chile por el tema de la reunificación familiar. De un total, toma una muestra que da cuenta de estos 64 niños que hoy día están siendo localizados, 33 de ellos ya en esa condición. Cuando la Fiscalía investiga de oficio, en todos los delitos que usted ya le mencionaba a Mauricio, ¿se acotan el tiempo o cuál va a ser el margen de la indagatoria del Ministerio Público? Porque parece relevante cuando usted dice aquí hay solo una muestra y puede haber más. Imaginamos que se va a investigar más allá de esa cantidad de meses del 2025. Así es, nuestra obligación es investigar hechos que revisten carácter de delito. Tenemos denuncia, como señalé, en el periodo de enero a abril y octubre de 2025. Que es lo mismo de la Contraloría. Por cierto. Ya. Y que fue lo que nosotros iniciamos de oficio. Pero si consideramos que hay hechos que pueden revestir que fuera de ese periodo, puede ser 2023, 2024, que de hecho ya hay algunas denuncias respecto a las cuales se está investigando por la Fiscalía Regional Centro Norte, no hay duda alguna que el Ministerio va a hacer todas las diligencias para poder aclararlo. A mí me parece relevante quedarnos en la diferenciación que usted hace de términos que se han utilizado durante estos días. Tráfico de migrantes, trata de personas e incluso tráfico de órganos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre las dos primeras? Sí, pero quiero partir por la última, por la que genera mayor alarma, ¿no? Claro, porque en algún minuto incluso se lo preguntaron al fiscal nacional a propósito de lo que había planteado un diputado en relación al tráfico de órganos y él dice, no es delirante poder pensar en tráfico de órganos. Estoy hablando del fiscal Valencia. Exacto, pero de acuerdo al antecedente y una instrucción que me dio efectivamente el fiscal nacional fue indagar respecto a esa circunstancia, la que descartamos al día de hoy absolutamente. De hecho, fui a la base y consulté y esto habría sido una especie como de malentendido, no hay ninguna denuncia, quiero dejarlo con claridad y aseverar que el Ministerio Público no tiene ninguna denuncia respecto de el tráfico de órganos en razón a aquellos hechos que estamos investigando el día de hoy. No hay nada, ni el más mínimo antecedente. Dicho esto, entonces, voy a aquellas figuras que usted señala. En el caso de las tratas de personas, son precisamente aprovechando, entre otros, la vulnerabilidad o situación en que se encuentra de menoscabo, ¿no? En lo particular, si nos sentamos en niños, niñas y adolescentes, que yo aprovecho esa circunstancia, los traslados o los ingresos de una forma ilegal a un país, precisamente con un fin del trabajo forzado, explotación sexual, entre otras cuestiones como bastante más graves, si lo llamara de esa forma. Que de hecho, nosotros creemos que el día de hoy se aleja absolutamente de lo que el Ministerio Público está investigando, al menos el día de hoy. No está descartado 100%, pero está muy alejado. Perfecto. No así respecto al tema del tráfico de migrantes, como señalé, que particularmente lo que hace nuestra legislación es que abraza tratados internacionales como la Convención de Palermo, donde la promoción o facilitación de no residentes o de extranjeros, en lo particular de niñas y adolescentes, que ingresan al país de forma ilegal, ahí efectivamente el Ministerio Público tiene mucho que aportar respecto a su investigación. ¿Y por qué? Porque aquí no necesariamente hay un tema de ausencia de consentimiento por parte del niño o niña adolescente que ingresa, sino que en definitiva las vías o la forma, la documentación no es la regular y efectivamente uno puede entender que aquí incluso el Estado chileno es el afectado producto que está siendo vulnerado en cuanto a su frontera. Estamos conversando con Eugenio Campos, director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Fiscal, ¿qué pasó con las denuncias de los años previos? Que han salido un montón de instituciones, el mismo Servicio de Migración, el Ministerio del Interior dando cuenta, la Defensoría, de que aquí se ofició, de que aquí se hicieron denuncias. ¿Por qué? ¿Qué pasó con las investigaciones previas? Lo que pasa con las investigaciones también es ser súper responsable. Nosotros no podemos andar publicitando nuestras investigaciones. Porque si ahora se investigó de oficio, uno asume que también se pudo haber investigado de oficio incluso en ese tiempo. No necesariamente, porque a lo mejor no había un informe de Contraloría General de la República. ¿Ya? Entonces, la diferencia es que ahí tenemos denuncias directas, ¿no? Y esas denuncias directas han llegado particularmente, muchas de ellas, un centenar, a la Fiscalía Regional Centro Norte con resultados, muchas de ellas se encuentran judicializadas,
De hecho, la semana pasada la Fiscalía comunicó nuevos cargos respecto de imputados que se encuentran formalizados por esa figura. Es decir, tienen resultados desde el punto de vista judicial. Y ahí se han descartado los 3 delitos de los que estábamos hablando. Yo creo que no. De hecho, hay imputaciones respecto de delitos por los cuales que hemos estado conversando el día de hoy. En el tráfico de migrantes particularmente. Por ejemplo. Ahora, respecto del preinforme que trasciende de la Contraloría hace ya una semana, como decíamos, ¿a cuántos niños se ha localizado? En cuanto, quiero señalar que la Fiscalía Nacional ha hecho coordinaciones, particularmente con la Policía de Investigaciones, con Carabineros, con el Ministerio de Desarrollo Social, respecto de los cuales transmitimos nuestra preocupación y colaboración también de la búsqueda. Entendemos que hay un porcentaje alto, pero, insisto, Mauricio, del punto de vista, volvemos a lo que hablamos hace un par de minutos atrás. Esto es solo una muestra del zoom respecto de la ubicación. Cuando se habla del guarismo de 64 niñas y adolescentes, es una muestra del zoom que hizo la Contraloría. De eso, claro, hay un porcentaje alto que ha sido ubicado. Ya, pero se sabe exactamente cuánto, porque la propia ministra Wolf este fin de semana a través de sus redes sociales, porque no ha dado mayores entrevistas, hace un llamado a respetar la confidencialidad y la vida privada, dice ella, de cada uno de estos niños y adolescentes, evitando la difusión de sus antecedentes. Uno entiende todo aquello, son además muchos de ellos menores de edad, pero es importante saber, para precisar si el Estado, en definitiva, está en conocimiento, está incluso en control de conocer dónde están estos niños. Los del informe y los que no están en el informe. Exacto. Yo creo que ahí hay que hacer una diferencia. Usted lo ha planteado. Los que estaban en el informe y aquellos que no están en el informe. Los que no están en el informe están siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía, y los que están siendo en el informe en un alto porcentaje que se ha ubicado. De hecho, hace minutos nomás el ministro de Seguridad, Martín Arrau, da cuenta de la localización de 50 de esos menores de los 64 que ha planteado el preinforme de la Contraloría. Pero en paralelo han habido, fiscal, varios alcaldes diciendo, bueno, en Estación Central hemos localizado a 33 niños escolarizados, con sus familias de base en situación de precariedad, por cierto, lo que no representa que ellos estén a salvo en Chile, digamos, que es una situación que el Estado tendrá que seguir mirando ante la posible vulneración de esos derechos, la exposición incluso a redes ilegales. Pero lo que están haciendo los alcaldes da cuenta de que el universo puede ser mayor de los 64 de la Contraloría, digamos. No descartamos nada. Y por tanto aquí son circunstancias en la cual, creo yo, ya fuera ya de la persecución penal, ¿no? Aquí la institucionalidad toda está puesta a prueba para poder, en este caso, ejercer cada una de sus facultades y poder efectivamente cumplir su labor, ¿no? ¿Hay algún mea culpa desde el Ministerio Público? Digo, porque acá se ha reclamado que diferentes entidades del Estado, entre ellas la propia Fiscalía Nacional, podrían haber cometido errores, podrían haber tardado en entregar información, en indagar prontamente lo que se estaba requiriendo. El mea culpa respecto de que alguien no hace nada. El mea culpa respecto de alguien respecto del cual mira la circunstancia y mira para el lado, perdón. El Ministerio Público nunca ha mirado para el lado. El Ministerio Público lleva toda y cada una de sus investigaciones, y en el caso en particular, como señalé, incluso hay personas que se encuentran imputadas, formalizadas y un par de condenas. Y lo primero que hizo el Ministerio Público, haber tomado conocimiento de estas circunstancias, el fiscal nacional ejerció una facultad y denunció los antecedentes de oficio. ¿Y sobre los tiempos de este trabajo? ¿Una eventual tardanza que pueda haber ocurrido? Ninguna, al momento ninguna. De hecho, se han hecho todas las coordinaciones desde el día 1 por parte de la Fiscalía Nacional, la Fiscalía Regional Centro Norte, las unidades de víctimas y testigos del Ministerio Público, las demás coordinaciones con las instituciones políticas y por también policiales respecto de la ubicación. No vemos al día de hoy que se pueden hacer las cosas mejor, pero el día de hoy hemos actuado dentro de los límites propios de la legislación nacional. ¿Ayuda en algo convocar a los 3 poderes del Estado a una reunión en La Moneda? Todo lo que sea para beneficio de los niños y adolescentes puede ser no suficiente y por tanto el Ministerio Público no va a escatimar en hacerlo. Fiscal Campos, yo insisto, ha pasado harta agua bajo el puente desde que esto se conoce, se filtra el preinforme y empiezan todas las autoridades a movilizarse desde el lugar en el que le corresponde. Ya harto de eso hemos hablado. Pero ¿qué pasa con las investigaciones que ustedes ya han llevado adelante, que usted defiende, se tomaron en cuenta a propósito de denuncias antiguas, y las actuales en relación a la participación o eventual participación de funcionarios públicos? Si es que aquí hubieran redes comerciales, redes de tráfico de migrantes para generar papeles que parezcan legales y no lo son. ¿Qué antecedentes se tienen en relación a eso? Sí, es interesante lo que usted plantea porque efectivamente, cuando dice el Ministerio Público no advirtió o que pudo haberse dado cuenta antes, lo que sucede es que aquellas que fueron denunciadas al Ministerio Público las investigó y muchas de ellas judicializó. ¿Y esas coinciden con las denuncias, por ejemplo, que hoy día Luis Eduardo Taller dice que se presentaron desde el Servicio Jesuita Migrante o desde el Ministerio del Interior? Pero por cierto, el Servicio Nacional de Migraciones ahora como antes ha ingresado denuncias.
Lo que quiero decir que respecto de aquellos hechos que el Ministerio Público denuncia de oficio, desde el lunes, ¿no? Hace una semana atrás, encontramos varios factores interesantes que son patrones comunes con los anteriores. Ese vuelos charter, niño ni adolescente, la figura de reunificación familiar, un mismo sujeto con un gran volumen de niño ni adolescente a su cargo, que son cuestiones o patrones que nosotros observamos con preocupación. El exdiputado Yarzo, cuando da cuenta también en estos últimos días de todas las gestiones que él habría hecho, particularmente en octubre del año pasado, da cuenta de que él estuvo en el aeropuerto, de que hubo un vuelo que incluso hizo una escala inesperada en Lima, que allí se habrían bajado algunos niños, pero él relata también que cuando llegan finalmente estos menores, él, como muchos, esperaban que estuvieran las familias esperándolo, las familias que habían requerido. Y él dice, no, acá había mayoritariamente hombres con polerones, digamos, incluso algunos con capucha, en una situación que él describe como sospechosa, que se llevan a algunos de estos niños en vanes, en camionetas. ¿Esa situación se ha podido verificar que sea parte, digamos, de este traslado que a algunos al menos le parece irregular, de cómo no solo estos niños viajaron, sino que cómo estos niños también fueron recibidos? Usted lo ha dicho y esa circunstancia ha sido recurrente de varias personas que tienen algunos antecedentes, ¿no? Hay algunos que incluso muestran videos, hay otros videos que andan circulando. Bueno, uno puede tener una mayor cercanía o no de la veracidad de aquellos, pero es un relato que se está instalando al que usted señala, que efectivamente habría como una, no sé si llamarlo desorganización, o la máxima de la experiencia indican que va a estar la familia, papá, mamá, esperando en definitiva, pero era otra la circunstancia. Fiscal, ¿qué lugar tienen en la indagatoria los dichos de la comunidad haitiana que han planteado, entre otras cosas, que ellos no tienen denuncias de papás con hijos perdidos, por decirlo de alguna manera, y el ministro Arrau decía la semana pasada que el listado de niños de la Contraloría, volvemos al preinforme, no coincide con denuncias de presuntas desgracias? En el contexto en el que estábamos hablando la semana pasada, eso parece fundamental para poner luz a una discusión que ya llevaba esto al tráfico de órganos y a la trata de personas, digamos, ¿no? No, por cierto que son antecedentes relevantes. No hemos tenido contactos, efectivamente, como usted bien dice, con la comunidad haitiana. Nosotros recibimos denuncias en la Fiscalía, ¿ya? Y ese es nuestro fin, ¿no? Pero no han habido denuncias de la comunidad o de padres. De que yo tenga conocimiento, no. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eugenio Campos, ya decíamos, director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. ¿Usted por de pronto se ha dado algún plazo para esta investigación, para tener por lo menos una primera conclusión respecto de todo lo que está indagando? El fiscal nacional el día viernes nos convocó a todos a una reunión urgente, efectivamente para coordinar cada uno de los esfuerzos, no tan solo a nivel nacional de cada una de las fiscalías regionales, sino que también central, y obviamente es prioridad uno para nosotros. Muy bien, Eugenio Campos, muchas gracias de nuevo. Gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.